Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: Excelso Dios, Padre nuestro, gloria a su nombre ahora y siempre. Amén. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos en su nombre y en el nombre de Cristo, su amado Hijo, para participar de la adoración en este santo día de reposo. Amén. Venga a nuestras vidas para perdonar nuestros muchos pecados. Amén, Señor. Y que su divino Espíritu sea real en nuestro medio. Amén, Que Señor. su nombre sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Y todo el honor, gloria y alabanza sean a su santo nombre. Amén. Por los méritos santos de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien, hermanas, hermanos, a todos Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Empezamos ahora la predicación correspondiente a la fecha del día, para que todos los aquí presentes en tiempo real podamos ser edificados con la gloria del Altísimo. Y aquellos que podrían estarnos mirando en otros lugares también tengan esa misma bendición, y aquellos que nos van a mirar en algún momento más adelante de manera diferida, también ellos puedan ser dotados con la gracia divina que emana de su santa palabra. El tema de la fecha de hoy es el que pueden ver en pantalla los que están de manera presencial acá en el salón: similitudes entre el Israel antiguo y el Israel espiritual de hoy. O sea, que vamos a hacer un símil comparativo de Israel antiguo, aquel pueblo que estuvo esclavo en Egipto y cuyo padre, el patriarca primario, fue Abraham, luego Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, hasta por supuesto llegar a los días de Cristo. Ese es el Israel literal enclavado allá en la zona de Palestina. Y entonces vamos a hacer ese símil comparativo con el Israel espiritual de hoy, a quien el Señor ha dado sus oráculos o la transmisión de sus verdades y ha llegado hasta nosotros. Dice la Biblia que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también dice que no seamos rebeldes como fueron ellos, que provocaron al Señor su Dios con todo y las bendiciones que Dios les mostró y los portentos que hizo en favor de ellos, y sin embargo claudicaron y fueron desechados. Que no ocurra hoy con el Israel espiritual que aguarda el segundo retorno de Cristo a este mundo. Podemos mirar que el Israel espiritual y geográfico tenía pues algunas características importantes e interesantes. Primero, eran monoteístas. Alguna vez ustedes quizás han oído a alguien en hebreo decir: Shamar Israel Yahweh Adninu Elohim Echad. No es otra cosa que la proclama que ellos tenían como pueblo monoteísta, o sea, un solo Dios. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La famosa Shemar de los hebreos. El Dios creador de todas las cosas. Ellos tenían esa característica, sabiendo por supuesto que Cristo, el Hijo de Dios, es la misma imagen y la representación de Dios su Padre. También tenían los israelitas, el antiguo Israel del Antiguo y el Nuevo Testamento, tenían el santuario del cual vamos a hablar hoy. El santuario era el evangelio en símbolos. Todo el plan redentivo estaba plasmado a manera de símbolos en el santuario. Ningún otro pueblo tenía el santuario. Ningún otro pueblo era monoteísta, porque eran ellos que quiere decir muchos dioses. Pero Israel era monoteísta. Tenían el santuario
Y también tenían la ley de los 10 mandamientos. A ningún otro pueblo le dio Dios una manifestación tan grande como la que ocurrió en el monte Sinaí, cuando el mismo dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. Exclusividad del pueblo de Israel. Tenían además el Shabbat, el sábado, el séptimo día, como la conmemoración del poder creador de Dios, y por lo tanto el reconocimiento que ellos le debían al Dios creador de todas las cosas. Tenían también los israelitas la doctrina de el alma inmortal. El alma que pecare, esa morirá. Eso está en el Antiguo Testamento. También que si el alma pecare, ellos serían responsables, ¿verdad? Como desde el principio se estableció que si Adán y Eva pecaran, pues eventualmente iban a morir. Ellos tenían toda esa instrucción porque tenían la Torá, que implicaba todas esas doctrinas, los libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, llamado también el Pentateuco. Tenían los salmos, que implica también Proverbios, Eclesiastés y los salmos propiamente dichos y cantares. Y tenían también los profetas, desde Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías y los profetas menores. Tenían la revelación escritural vaciada en ellos. Por lo tanto, tenían la reforma alimentaria y se les dio también los códigos o las pautas de cómo debían alimentarse y cómo debían tratar sus cuerpos en el momento de ellos enfermarse. Dios no consentía que ellos se trataran con los dioses de Acrón, con los dioses paganos, con los Baales. Por tanto, Dios estableció que si obedecieras atentamente mi voz y sigues mis instrucciones, ninguna de las enfermedades que llegan a los egipcios, a los paganos, te vendrá a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Eso lo sabía Israel, eso lo sabía el pueblo antiguo que Dios escogió para que fueran luces. Por eso los enclavó geográficamente en una zona central del mundo que hacía pues frontera África, Asia, Europa, de manera que ellos pudieran extender la luz del Evangelio, que desde el Antiguo Testamento está las buenas nuevas de salvación. Todo ese conjunto de verdades lo tenía Israel antiguo. ¿Qué pasó sin embargo con ellos? Bueno, debemos decir tristemente que Israel falló de una manera terrible en ser la luz para el planeta Tierra que ellos estaban llamados a ser cuando Abraham fue llamado para que fuera el patriarca de ellos. Pero antes de entrar en consideración de cómo ellos declinaron en esa revelación escritural inspirada, cómo dejaron de cumplir la palabra escrita, cómo se alejaron de todos esos parámetros que Dios le había dado exclusivamente a ellos, quiero hacerle una pregunta a la iglesia y por extensión a todos aquellos que nos están mirando en cualquier parte del mundo a través de las redes. Les quiero preguntar lo siguiente de manera directa y puntual. ¿Qué pueblo actualmente, de manera contemporánea, en la etapa contemporánea, ustedes piensan que tienen todos estos oráculos? ¿Qué cuerpo religioso mundial? ¿Qué entidad cristiana tienen justamente lo que le fue legado en principio a Israel? ¿Quién hoy tiene todo ese legado de verdades? Y más inclusive que lo que tuvieron ellos, porque tenemos también luz adicional por la misma experiencia que ellos tuvieron. Hoy modernamente, ¿qué pueblo piensan ustedes que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la luz que Israel falló en llevar? Hoy modernamente, ¿quién sería, y cristianamente hablando? No más que la iglesia adventista del séptimo. Exactamente, que comenzó como movimiento a mediados del siglo XIX y ha llegado hasta nuestros días con la generación nuestra, que también pues seguimos entendiendo que Dios tiene pueblo remanente aquí en la tierra. Por eso la importancia de estudiar en esta fecha cómo hay una similitud entre el Israel antiguo, que tenía todo ese bagaje de información, con el Israel moderno de hoy, que lo conformamos nosotros al borde de entrar en
no la Canaán terrenal como ellos entraron, sino que en el caso nuestro, en la Canaán celestial. Ellos esperaban un Mesías y el Mesías vino llegado el cumplimiento del tiempo. Ese fue el primer advenimiento correspondiente a el Israel literal y geográfico, ¿verdad? Pero hoy el Israel espiritual espera a ese mismo Mesías, a ese mismo Cristo, pero en su segundo retorno. Quiere decir que otra vez allí está la grande similitud entre el Israel antiguo y el Israel moderno. Vamos a mirar un poquito acerca de lo que ocurrió con ellos, para que podamos vernos en ese espejo y mirar en cuáles cosas fallaron ellos, en cuáles pareciera que nosotros también estamos fallando y qué arreglos tenemos que hacer nosotros. Porque como vamos a mirar en el estudio, a ellos se les terminó la gracia. Y eso es parte del estudio. Se les terminó la gracia y hubo señales de que la gracia se estaba terminando. Vamos a mirar que para el Israel de hoy también se va a acabar la gracia. Y hay señales que están ocurriendo que dicen a ustedes también les está llegando la semana 70, que fue su última semana del plazo que se le confirió. Mientras, leamos en pantalla lo que dice allí. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel de los tiempos de Jesús fueron desechados como pueblo. Y la mayoría se perdió. Porque no se aferraron a la vid verdadera. Nunca conocieron realmente a Dios. Nunca conocieron tampoco a Jesús. Primera de Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, el Evangelio dice: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, Dios a través de Cristo, el mundo no lo reconoció. ¿Pero cuál mundo no lo reconoció? ¿A dónde fue que Cristo vino? ¿A dónde? A su pueblo Israel. Ese fue el mundo que no le conoció. Pero sigue más. Sigue más. A lo suyo vino, o vino a lo que era suyo, dice esta versión, y los suyos no los recibieron. Increíblemente. Pero este pueblo que no les recibió, atención, 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 tenía una liturgia de culto, tenía dogmas, pero no recibieron a quien esos dogmas o esa liturgia representaba. Oigan esto además, ese pueblo que tenía santuario guardaba religiosamente, y diría yo, no religiosamente, exageradamente el sábado, porque pusieron además reglamentos adicionales a lo que estaba en la Torá. Guardaban el sábado. Sin embargo, dice que no les reconocieron a Cristo. Y aquí tengo un comentario, y aunque hacían alarde de fe, de su condición de ser del linaje de David, de tener a Moisés, el gran David, el rey David, de tener a Moisés como su gran profeta y a Abraham por padre carnal y al Dios mismo como su Padre celestial, Jesús les dijo que su verdadero padre era el diablo. Y aquí está el texto. Respondieron en esta disputa con los judíos: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Vosotros, sigue diciendo Cristo, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Hago un alto. Una alusión clara para lastimarlo en cuanto a su vínculo directo con su madre, que de acuerdo al rumor de la época, porque no nos llevemos de la mala reputación, Cristo tuvo muy mala reputación en boca y en concepto de los judíos. No somos de fornicación, aludiendo a que su madre no tenía una boda que fuera conocida, y de modo se suponía entonces que él era un hijo ilegítimo o bastardo. Y entonces dice:
nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. O sea, es Abraham en la carne, pero espiritualmente también nuestro Dios, nuestro Padre es Dios. Y aquí viene la respuesta contundente de Cristo y bien dramática. Por cierto, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Era homicida y era mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira y además homicida. ¿Saben por qué Cristo le dijo eso? Porque mientras estaban en esa disputa, estaban planeando matar a Cristo. Por lo tanto, Él le dijo, ustedes son hijos de un padre que es homicida y que es mentiroso además. No es de Dios que ustedes son hijos, y tampoco de Abraham, porque harían las cosas que Abraham hace, y tampoco de Dios. No, ustedes tienen un padre y ese padre se llama el diablo. Pero le está diciendo esto a la gente que tiene los oráculos del templo. Les está diciendo esto a gente que los viernes en la tarde, el sexto día, se recogía porque llegaba el Shabbat. De gente que diezmaba hasta la menta y el eneldo, hasta las hojitas de las ramas, las contaba para decir la 10ª parte de Dios. Para gente que era estricto en el cumplimiento de la ley, pero que no tenía el amor del buen samaritano. Y preferían entonces obviar la ayuda que debía darse en sábado con tal de ser estricto en el cumplimiento de la ley escrita. Aquellos que no querían pisar el pretorio, las escalinatas donde estaba el palacio de Roma, porque se contaminaban, pero estaban planificando el asesinato de Cristo y eligiendo a un criminal en lugar del Hijo de Dios. Y entonces con todo ello decían que eran hijos de Dios y de Abraham porque guardaban estas reglamentaciones. Cuidado, pueblo remanente de hoy, que nos creemos absolutistas, exclusivistas, nacionalistas, y el pueblo que tiene la verdad, porque tenemos la Biblia con todas sus verdades y los testimonios, porque también adventistas del séptimo día creemos en Ellen White. Cuidado. Cuando Cristo estuvo en su juicio allí frente a Pilato, ustedes saben que fue llevado donde Caifás, Anás también estaba ahí por allí, Pilato. Y en un momento Pilato les dice a la multitud que estaba vociferando, crucifícale, crucifícale. ¿A vuestro rey queréis crucificar? Les pregunta Pilato. Aquí está la respuesta en el deseo de todas las gentes. Lo habla de una manera muy, muy clara. Escogieron a quién? Escogieron a el César. Al escoger así a un gobernante pagano, tenemos un solo rey, dijeron el César. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. Cracia es gobierno y teo es Dios. Por eso democracia, demo es pueblo. Democracia, el gobierno del pueblo. Teocracia, el gobierno de Dios. Ellos se retiran de que Dios los gobernara. Rechazaba a Dios, la nación judía, como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Deseado a toda la gente, página 687. El pecado de una nación y su ruina, el que dejaran de ser pueblo escogido, el que fueran rechazados, se debió a la guianza torcida de sus dirigentes religiosos que guiaban al pueblo, siendo ellos ciegos. ¿Y cómo los conduciría un ciego al resto de la manada? Al abismo.
ciegos, guiando ciegos como Cristo le dijo, sepulcros blanqueados. Porque los dirigentes no estaban apegados a la vid. Por lo tanto, no podían transmitir la verdad pura que fluía directamente de la revelación divina. Y el pueblo, cuando les era enseñado por estos grandes, lo que decían era, amén, así sea. Y por eso su fracaso. Por eso en el mismo libro, pero en la página 82, la sierva de revelación ve la condición de Israel. Y esto es lo que escribe. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace o que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Y lo puse aquí en letras resaltadas para que miremos esa expresión de la sierva. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. No importa que te llames cristiano, católico, evangélico, creyente. No importa que te llames adventista. No es por tu nombre, sigamos leyendo. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Ese es el fin. Esa va a ser la consecuencia final. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Cristo vino para enseñar el carácter del Padre para que a su vez lo imitáramos a Él. Si no seguimos esa secuencia de imitación, entonces nosotros no podemos tener el carácter idóneo. Sigue diciendo el final de la cita. La profesión era inútil. Decir yo soy, yo pertenezco, yo estoy escrito en un libro, yo adoro, yo guardo el sábado, la profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Si esto no estuviera escrito por inspiración, yo no me atrevería a decirlo. Yo no me atrevería a pararme y decir, ustedes no son pueblo. No me atrevería. Pero yo estoy leyendo lo que dice que si una persona en su carácter no refleja en su profesión realmente lo que es la armonía con la ley de Dios, tal persona no es del pueblo de Dios. No importa lo que profese, porque no es por el nombre, sino por su fruto. Gloria a Dios. El fruto es una revelación de que realmente la fe en Cristo está vigente. ¿Podemos continuar? Amén. Bien. El Israel antiguo rechazó a Cristo y aquí hay tres aspectos, tres áreas donde fue rechazado. Su servidor, estudioso de las Escrituras, eso me considero ser un estudiante, ni siquiera estudioso, porque los estudiosos, ¿verdad? Pero un estudiante, uno que está en el aprendizaje. Su servidor es un apasionado del tema santuario, un apasionado. Y quiero hacer esta relación en este día, porque a Israel se le dio el santuario, que fue toda la revelación de la verdad, toda, hasta su tiempo, por supuesto, de acuerdo a la dispensación en la cual ellos estaban viviendo. Y dice aquí el título arriba, el antiguo Israel rechazó a Cristo en tres áreas: el campamento, en el atrio y en el lugar santo. ¿Y por qué incluyo aquí al campamento? Cuando realmente preguntamos cuáles son los compartimentos, las partes del santuario, rápidamente viene la respuesta, la cual es correcta. Y decimos en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso es la respuesta que damos. Pero ustedes saben que del otro lado, donde comenzaba el atrio, que había una puerta para entrar al atrio, estaba el campamento, donde estaban las tribus distribuidas alrededor de todo lo que era, de manera cuadrada, allí 3, lo que era el campamento. Ya en los días de Cristo, esa carpa movible no existía, sino que estaba el templo de Jerusalén, pero estaba precisamente la capital, ¿verdad? Que era justamente del pueblo de Judá, era justamente Jerusalén. Y allí estaba la habitación, los pueblos, las aldeas
los campos, las áreas pobladas donde vivían los judíos, mientras que Jerusalén estaba rodeada de muros o de murallas. El campamento era el lugar cuando en el Antiguo Testamento se iba a traer el corderito al altar de sacrificio, que era el primer mueble que se encontraba cuando entraban desde el campamento hasta allá el área propiamente del santuario. Traían al cordero desde el campamento. Los animales no estaban allí en el atrio, sino que estaban allá afuera en el campamento. Por eso Cristo no muere precisamente en el campamento, sino que muere en el atrio, porque debe ser llevado. Cristo fue sacado a Jerusalén, donde estaba el monte de la crucifixión, el monte de la calavera o el Golgo, que estaba fuera de la ciudad. Entonces, aquí el título dice que Israel antiguo rechazó a Cristo en estos lugares. Primero, en el campamento, vamos a estudiar un par de minutos acerca de eso. El santuario lo constituía, como hemos dicho, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero fuera de la entrada estaba el campamento, y de allí se traía el cordero, todo lo que estoy diciendo, y a los animales para el sacrificio. Jesús fue rechazado en el atrio al negarse ellos a aceptar sus enseñanzas, ¿verdad? Varias veces quisieron matarlo. Como dice Juan capítulo 8, versículo 40, Cristo fue rechazado primero en el campamento. Juan 8, 40, 10, 31 y 32. Quisieron apedrearlo en algún momento, despedañarlo de un lugar alto en otra ocasión. Jesús fue llevado entonces a la cruz desde el campamento y entrado a el atrio por instigación de los judíos, como hemos leído, los principales y sacerdotes. Todo el pueblo apoyó esto porque para ellos el que estaba en la cruz cuando llegó ya el momento de su sacrificio, cumpliendo en persona lo que había sido el ritual de los corderos, no era alguien que moría por ellos y por todo el mundo, sino un impostor con menos valor que el asesino Barrabás. Así es que primero rechazaron a Jesús en el campamento, porque en el campamento fue que él manifestó su vida pura y perfecta. Entonces, ¿cuál sería el campamento? Donde vivían los judíos, las ciudades, los pueblos. Ese era el campamento. El campamento era Jerusalén. Allí él predicó sus sermones. Allí dio las parábolas. Allí también dio el discurso por excelencia, que es el discurso maestro del Hijo de Dios, que fueron las bienaventuranzas. Allí también enseñó en las aldeas y en los pueblos acerca del sermón profético. Todas las enseñanzas fueron en el campamento. En el campamento precisamente quisieron matarlo, pero no era el lugar donde debía ser muerto. Y dice que Cristo pues se escapó todas las veces. Los ángeles intervinieron y pasó entre ellos sin darse ellos cuenta o sin tener poder para captarlo o para tomarlo preso. Así las cosas, la enseñanza de Cristo fue rechazada. En el campamento de Cristo se burlaron. En el campamento dijeron que él era un impostor. En el campamento dijeron que él era hijo de fornicación. En el campamento dijeron que sus milagros eran por orden o por instrucción o capacidad o poder de Beelzebú, o también de los demonios en las diferentes manifestaciones. También dijeron que era un impostor que quería crear una situación de desasosiego y que Cristo quería provocar una revuelta para dar al traste con el gobierno de Roma. Todas esas acusaciones, todas esas palabras que le traían para hacerlo caer en una trampa, todas esas maneras que querían por alguna forma que él cayera, todo ello ocurrió en el campamento donde Cristo fue rechazado. En el campamento dijeron, no queremos a este hombre. En el campamento dijeron, danos a Barrabás. En el campamento dijeron, no lo queremos como rey, queremos al César. Todo eso fue en el campamento donde ellos vivían. Ahora, el corderito en el Antiguo Testamento era llevado del campamento ¿a dónde? Al altar del sacrificio, que estaba ¿dónde? En el atrio. Ahora, después de Cristo ser
rechazado. En el campamento ahora lo llevan también, como era con el corderito, también lo llevan a Cristo al atrio. Así es que, como dice aquí, es rechazado también en el atrio. En el caso de Jesús, ¿cuál era el atrio? ¿Dónde estaba el sacrificio? En el campamento del Antiguo Testamento, en el altar de sacrificio, ¿verdad? Que estaba dentro de allí del atrio. En el caso de Cristo, el atrio era el Calvario. El Calvario. Allí precisamente Cristo fue crucificado. Allí Cristo, al cual ya lo habían negado su divinidad y su conexión con el Padre, fue crucificado. Algo que tenemos que aprender del juicio de Cristo cuando estaba todavía allá en el campamento, antes de llevarlo a la cruz, que era el altar de sacrificio, que era por supuesto el atrio, es que Cristo tuvo la sapiencia de saber cuándo callar y cuándo hablar. Dice que le hicieron cantidad de preguntas y él callaba. Muchísimas acusaciones y él callaba. Este dijo que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir y él callaba. Dinos, ¿eres tú aquel que habríamos de esperar? Y él callaba. Dinos, dicen de ti muchas cosas y él callaba. Pero en un momento Cristo sabía que no podía seguir con ese silencio, que a veces el silencio es oro, pero a veces, y elocuencia, pero a veces no se puede usted quedar callado. Y aquí vino la pregunta, pero él callaba con todas las preguntas que se le hacía. Estoy leyendo Marcos capítulo 14, versículos 61 y 64. Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Antes de leer la respuesta de Cristo, debo decirle que en los evangelios están presentadas las escenas finales. Algunas están en Mateo, otras en Lucas, otras están en 2 evangelios o en 3 evangelios. Pero un evento que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la pregunta del sumo sacerdote y la respuesta de Cristo, porque eso había que recalcarlo. Y ese interrogatorio aparece en los 4 evangelios. Yo solamente he tomado Marcos y Juan. Vamos a ver, a terminar de leer aquí cuando le preguntan, ¿eres tú el Cristo? De hecho, Cristo quiere decir el Mesías o el ungido. En el caso de Cristo, ungido por el Padre. Y la pregunta es, por eso le pregunta aquí Caifás, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Porque eso era lo que los judíos habían estudiado en la Torá. Inclusive cuando Cristo hizo milagros de expulsar demonios, los demonios en un momento dijo, sabemos quién eres el Hijo del Altísimo. No dijeron el Hijo de José, no dijeron el Hijo de María, no, los demonios están hablando cuando ellos estaban allá antes del pecado. Conectaron la época en que ellos eran todavía seres creíbles, seres puros, junto con Lucifer. Sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios, dijeron los demonios. Y aquí la pregunta. Jesús respondió, yo soy. Yo soy. I am. En inglés. Uno de los nombres que quiere decir el que es siempre o para siempre. Y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, a la derecha del Todopoderoso, refiriéndose a Dios el Padre. Y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. Ahí Cristo no se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y dice, y todos lo declararon digno de muerte.
con todas las acusaciones que le hicieron a Cristo de que era un impostor, de que quería derribar el gobierno romano, de que era un mentiroso, de que era un impostor, de que no hacía sus milagros por Dios, que el diablo estaba en él, que tenía un nacimiento dudoso en cuanto a la moral de su mamá. Con todo y eso, ninguna de esas acusaciones encontraba Pilato que eran suficientemente sólidas, genuinas, verdaderas, comprobables como para condenarlo. Pero Caifás, que fue parte del juicio y quería deshacerse de Cristo, de el Hijo de Dios, le hizo esta pregunta con su intención, porque sabía que los judíos entendían que cualquiera que se declarara hijo de Dios era un blasfemo. Y lo que siempre a través de la historia bíblica y de salvación ha estado en juego, desde antes de que el pecado entrara con Eva y Adán en el Edén, ha sido que si Cristo es hijo de Dios. Cuando usted lee los testimonios, precisamente dice que el problema de Lucifer no era no adorar a Dios, sino era no adorar a Cristo, porque el Padre había dicho, este es mi hijo y está por encima de ti. Y los únicos que estaban permitidos de estar en un consenso de todo lo que era el universo era el Padre de Dios. Y él entonces dice que por eso, dicen los testimonios, le hizo una guerra a Cristo y trató de inculcar eso en la mente de los demonios. Una tercera parte le creyó. Pero cuando entonces vino la guerra acá abajo, ¿con qué trató también de derribar a Cristo en las 3 tentaciones que tuvo en el monte? Si eres hijo de Dios, ese es el problema del diablo, que ese es hijo de Dios, y los demonios lo testificaron. Y después todavía en la cruz, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Oh, pero ¿cuál es el problema del diablo que Cristo es hijo de Dios? Juan 19:7 lo rinde así. Los judíos respondieron ante la pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley, porque Pilato dijo, bueno, pues encárguense ustedes. Y según nuestra ley, debe morir. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Ningún otro argumento fue válido para llevar a Cristo a la cruz. Lean la Biblia entera. El argumento que lo llevó a la cruz fue decir, soy el Hijo de Dios. Lo que no admitió Israel antiguo, lo que no admitió el Israel de los tiempos de Cristo, temo que hoy sea la misma situación con el Israel moderno, justo antes que se acabe la gracia. Debe ir a la cruz porque ha dicho que es hijo de Dios. ¡Ay, qué cosa tan grande! Dijo que es hijo de Dios. Eso no se puede decir. Parece que hoy tampoco. Con el Israel moderno. ¿En cuántos lugares fue rechazado Cristo? En 3. En el campamento por los judíos antiguos. En el campamento y en el atrio. Eso es lo que hemos visto. ¿Habrá sido Cristo rechazado en el lugar santo? Después de la resurrección de Cristo, tarda 40 días en la tierra. Dice el libro de los Hechos. Hace comunión con los discípulos. Finalmente les dice, esperen la bendición de mi Padre, el Espíritu Santo prometido. Vayan allí, reúnanse, no salgan de Jerusalén y yo voy a mi Padre. Sube a los 40 días y ellos se van obedeciendo la instrucción de Cristo al aposento alto. Ahí se resolvieron muchísimas cosas, no es el tema, pero esperaron la bendición. ¿Qué ocurre? Un poco tiempo después, ya Cristo entronizado en el cielo con su naturaleza divina espiritual, por eso no se podía dar al Espíritu Santo hasta que Él no tuviera su capacidad de omnipresencia otra vez, porque Cristo no se había manifestado, por eso no había llegado el Espíritu Santo, dice el libro de Juan. Pero bueno, lo que queremos mirar es cómo fue rechazado en el lugar santo. Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 5, sube al cielo y va a la diestra de su Padre. Apocalipsis 5 dice que allí estaban las lámparas, muebles que están en el lugar santo, estaba el incienso, porque allí se recibían las oraciones, o sea que implica que donde Cristo estaba cuando subió fue en el lugar santo. Y sabemos por la profecía que no comenzó su obra en el lugar santísimo hasta
1844. Así que vamos a ver cómo los judíos rechazan a Cristo en el lugar santo, porque ya ha sido rechazado en el campamento, ya ha sido rechazado en el atrio que es el Calvario. Leamos qué pasó con el incidente del diácono Esteban, el primer mártir cristiano. Este relato está en el libro de los Hechos, capítulo 7. Les recomiendo el capítulo 7 del libro de los Hechos. El discurso inextenso, completo, total y acabado de Esteban. Solamente aquí referimos unos pocos versículos. Pero allí Esteban da cátedra del dominio al dedillo de la historia hebrea, desde que salieron de Egipto y los pormenores que se dieron con Abraham. Menciona a David, menciona la gran liberación efectuada por el Señor, menciona a los patriarcas y cómo entonces llega hasta sus días y cómo ellos fueron los verdaderos ejecutores de destruir a los profetas y a los patriarcas del Antiguo Testamento. Y Esteban los incrimina de manera valiente. Un discurso no arónico como el que daba Aarón, que dice que al pueblo le gustaba, sino un discurso como el de Moisés, cuando decía, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Eso no le gustaba, le gustaban los discursos arónicos. Y aquí entonces resulta y viene a ser que Esteban, poseído por el Espíritu Divino, da un tremendo sermón que los pone a temblar. Pero vamos a leer directamente cómo nos rinde la palabra. Comenzamos a leer allí en Hechos capítulo 7, desde el versículo 51, que dice, duro de cerviz. Esta es la conclusión del sermón, no es el sermón completo. Incircuncisos de corazón y de oído. ¿Cómo? ¿Qué piropos le está dando? Ahí hay líderes, ahí hay grandes, hay gente influyente, que son los que dan la orden para matar a un hombre. Y allí está Esteban diciéndole estos cariñitos. Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres. Sus padres eran impíos, ustedes también. Así también ustedes, vosotros. Y pregunten el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Díganme uno que sus padres no hayan perseguido. ¿A cuál? Mataron a los que de antemano, en el Antiguo Testamento, anunciaron la venida del justo. Aquel a quien vosotros ahora también habéis traicionado y matado. Son responsables ustedes, pero sus padres son más culpables que ustedes, o ustedes más culpables que sus padres, porque ahora ustedes lo han visto en vivo. Pero sus padres ya lo hicieron. Vosotros recibisteis la ley, tenían todo por disposición de ángeles y no la guardaste. Ese es el problema de Israel, que lo tenían todo. Tenían los mandamientos, no vieron el Sinaí temblar y humear y una voz que retumbaba y no vieron la gloria de Dios y no vieron la manifestación de los ángeles. No lo vieron. ¿Por qué no obedecen? Dice, al oír esto, se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Se llenaron de ira, de rabia y de enojo. Con todas esas declaraciones contundentes, directas, incontrovertibles, no la podían refutar porque la historia estaba ahí de lo que ellos habían hecho. Y la historia reciente de cómo mataron a Cristo estaba muy fresca, no lo podían negar. Solamente pudieron rechinar los dientes y llenarse de ira. Pero me llama la atención algo, que con todo y lo directo de Esteban, lo dejaron seguir predicando. ¿Cómo? Con todo y que les dijo incircuncisos. Ustedes no saben lo que era decirle a un judío incircunciso. La ofensa más grande era decirle a un judío incircunciso, porque era decirle pagano, impío, renegado de Dios y alejado de la gracia. Eso era un incircunciso. Y Esteban se lo plantea a toda la congregación. Pero lo que me extraña es que aún así lo dejaron predicar. Un poquito más. Audiencia, cuando ya dijeron no más, porque crujían los dientes, pero se aguantaron. Aquí dice, versículo 55. Vino una visión en el momento en que él daba el sermón, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, se abrieron los cielos para ver visión. Vio la gloria de Dios. Ustedes saben lo que es la gloria de Dios, la que descendió en el bautismo también, de su trono, rayos. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra
de Dios. Visión que se le da a Esteban. Y dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Lo último que dijo, ahí no puede seguir predicando. Dinos incircuncisos, dinos criminales, dinos desobedientes, dinos que nuestros padres fueron, pero no me diga que ese Cristo al que crucificamos, que tú no estás acusando, es el Hijo de Dios que está a su diestra ya en el santo, en el lugar santo. Eso no lo permitimos. Y echándolo fuera de la ciudad, el campamento, lo apedrearon fuera, igual que a Cristo, lo apedrearon fuera de la ciudad, en el atrio. No aceptaron que Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo en el verdadero santuario del cielo. Eso no se puede aceptar. Ni es Cristo intercediendo, que es el ungido por el Padre, ni es hijo, ni es intercesor. Eso no lo vamos a aceptar. E Israel negó a Cristo en el campamento. Israel negó a Cristo en el atrio. Israel negó a Cristo en el lugar santo. La referencia que hace Esteban de Jesús y ministrando junto al Padre en el lugar santo del santuario fue la gota que derramó la copa. Israel con este acto acababan de rechazar a Cristo en el lugar santo. Le rechazaron en el campamento, le rechazaron en el atrio y ahora le rechazan en el lugar santo. Por eso el pueblo del santuario no entendió santuario. Y en el santuario levita que ellos tenían y que tenían también en el templo de Jerusalén, en el lugar del atrio, habían los sacrificios. Luego ministraba el sacerdote una vez al año y entraba al lugar santísimo. ¿Y qué encontraba en el lugar santísimo? Encontraba el arca del pacto cubierto con el propiciatorio todo en oro, y sobre los dos querubines que estaban al extremo, los ángeles, se manifestaba la presencia, la gloria del Dios Altísimo, que los hebreos con miedo llamaban la Shekinah. En ese medio, eso era la presencia de Dios. Y el sacerdote representaba a Cristo, quien ministraba, y hoy es el verdadero ministro, como vamos a ver. Ahí estaba la presencia del Padre, ahí estaba Cristo en el lugar santísimo, ahí estaban los ángeles o querubines, esos dos representaban a toda la hueste angélica. Ese era el escenario del lugar santísimo, pero que comenzaba desde el atrio. Y ellos rechazaron esa administración de Cristo al lado de su Padre. Israel no conoció a Jesús. Le rechazó y se perdió porque no entendieron la profecía de las 70 semanas, que es la primera parte de la profecía más larga de tiempo, la profecía de los 2300 años, Daniel 8:14. Pero 70 semanas, dice la profecía, de años, 70 por 7, equivale a 490 días. Número 14:34, Ezequiel 4:6 dice día por año. En términos proféticos, para que llegue exactamente al cumplimiento, debe establecerse el día por año. Y dice la profecía, 70 semanas estaban cortadas, dice en español, el original dice shatak, extraídas de la profecía grande, apartadas como plazo para Israel. Esto lo tomo de Daniel 9, 24-27. El decreto para comenzar a contarse 2300 días está en Esdras 7, no es el estudio, simplemente como referencia. Y fue dado el 457 a.C., Artajerjes. Ahora, en los últimos 70 años, perdón, Señor, en los últimos 7 años de esos 490 años que son las 70 semanas, la última semana comenzó en el año 27, allí lo dice. Dice que
esos 490 años, en la última semana, el Mesías sería ungido, bautismo, año 27. Y a la mitad de la semana, del 27 al 34, la mitad de esos 7 años es 3 y medio, que lleva a la primavera del año 31, donde sería crucificado Cristo, versículo 27. Y al final de la semana terminaría el plazo, y terminó el plazo en el año 34. ¿Y de qué manera terminó el plazo? Apedreando a Esteban, pero lo que es peor, negando la administración de Cristo, el Hijo de Dios, en el lugar santo del santuario celestial. Hermanos, cuando yo leo aquí que Israel en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, se le acabó el plazo, yo lo que estoy diciendo, que a Israel se le acabó la gracia. No sé si me están entendiendo. El plazo de gracia para que ellos fueran lo que Dios aspiraba que ellos fueran, dándole toda la manifestación de portento, como lo sacó de Egipto, todos los milagros, 40 años sin que sus ropas se gastaran, dándole comida, no les pasó nada, los cubrió, los protegió, con excepción de los infieles, de los enemigos mucho más poderosos, todo ese tiempo. Y le dice, mire, ustedes siguen siendo infieles, los llevó cautivo a Babilonia, a Siria, y Dios sigue dándole oportunidad. Bueno, le voy a dar 490 años, 70 semanas para ustedes, para que rectifiquen, no sigan adorando a los Baales, no sigan haciendo lo que aparece en Ezequiel capítulo 8, que era abominación tras abominación. Ven que te voy a enseñar, Ezequiel, abominaciones mayores, hasta que adoraron el sol y a los Baales y sacrificaban a sus hijos. Todo eso Dios se lo perdonó. Les dijo, ya el plazo está determinado, 490 años. Esa es su gracia. En el año 34 acabó la gracia. ¿Cómo para el pueblo escogido? Sí, se le acabó la gracia al pueblo escogido. Creemos que no se nos va a acabar la gracia. O no hemos leído Apocalipsis 3, la Odisea. Vomitar, ¿qué es eso? No hay oportunidad después de ahí. No tengo más ningún compromiso con ustedes. La Odisea. Pero vamos aquí. Rechazaron a Cristo y su ministerio. De todo el plan redentivo plasmado en el santuario, ellos tenían 3 partes. Tenían el atrio, tenían el campamento, tenían el atrio y tenían el lugar santo. En los 3 departamentos negaron a Cristo, como lo hemos visto. Pero el santuario tiene otra parte, ¿verdad? Ahí vamos. El Israel antiguo no entendió la parte de la profecía de los 2300 días que le correspondía a ellos. O sea, las 70 semanas o 490 años, que como hemos dicho terminó en el año 34 cuando apedrearon a Esteban, y Esteban vio a Cristo en el lugar santo ministrando y dijeron, nada que ver con esa administración y nada con Cristo, y no es verdad que es Hijo de Dios. Ya le han crucificado por eso, le siguen negando. El Israel espiritual de hoy, vamos acá, corre el riesgo de que la última parte de la profecía de los 2300 años que terminó en 1844, porque lo importante no es que la profecía haya terminado en 1844, 2300 años, sino lo que comienza a partir de ese momento cuando terminan los 2300 años. No solamente lo que termina, sino lo que comienza. Y comenzó entonces un trato de Dios con el Israel moderno. De ahí en adelante comienza un trato de Dios con el Israel espiritual, al cual le da la misma información, el mismo legado, la misma dotación de verdad que se le dio a Israel antiguo y falló. Ahora otra vez el Señor las refresca. Por eso dice Isaías 58 que serán reparadores de portillos y restauradores de calzadas. Si retrajeran del sábado tu pie y le vuelva a dar el sábado. Y llegan allí los pioneros, y llegan con una verdad restaurada. Y comienza entonces el caminar del último segmento, porque ya había comenzado el tiempo del fin cuando cae el cuerno pequeño, 1798. Y ahora Dios va a lidiar con el Israel espiritual, no más el literal, ubicado geográficamente allí en Palestina, sino con el pueblo de Dios que tiene esta verdad disperso en todo el mundo. Y los llama, y también le da profeta. Y también le da testimonio, y también se le manifiesta, y también le da hombres y mujeres verdaderamente dotados con luz del cielo. Qué pena, murieron todos. No hay más pioneros. La sierva seguía hablando porque sus obras con ella siguen por los libros. Pero el pueblo de Dios, profeso, ha cerrado esos libros. Y los hombres que Dios eligió, defectuosos, claro,
que tuvieron que enmendar algunas actitudes de vida personal, no doctrinaria, también llegaron a un punto en que debieron hacer ajustes, pero Dios los usó. Resulta y viene a ser que hoy Ellen White y el grupo de los hombres que Dios levantó son el mayor grupo de herejes que ha habido en el adventismo. Eso es Israel de hoy que me está diciendo. El mayor grupo de herejes, esa boca llena, me está viendo el mundo entero, está por el mundo entero y va a salir por el mundo entero. Pero digo que es el mayor grupo de herejes. Y si esto y los testimonios no es verdad, ¿qué es verdad? Un manual de iglesia. Los acuerdos de juntas, donde todos los años, cada 5 años cambiamos, ahora hay más doctrina, ahora cambiamos, ahora quitamos, ahora ponemos. Y hace rato que estamos bebiendo el vino de Babilonia y asumiendo sus doctrinas que son las claves y principales para unir al mundo. Y eso lo aplaudimos. El pueblo adventista, el Israel espiritual moderno, está corriendo un riesgo enorme, como lo corrió el pueblo de Israel y cayó. Y esos últimos años, desde el bautismo de Cristo, rechazando. El ministerio de Cristo, 3 años y medio, rechazado. Rechazamos tanto que te llevamos entonces a el atrio para que mueras allí. Y resucitas, tampoco lo creemos, rechazado. Y te manifiesta a tus discípulos enviando su representante en su manera espiritual, Cristo mismo. Estaré con ustedes, y lo cumplió cuando se cumplieron los 50 días. Voy a estar con ustedes para siempre en mi naturaleza espiritual. De otra forma, yo de otra manera, manifestado. No acepto. Pero ahora Esteban lo ve, tampoco lo acepto. Y hoy llegamos al lugar santísimo. Sigo sin aceptarlo. Pero escucho a mis líderes. Porque no queremos hoy creer que Cristo está en el lugar santísimo, no solo haciendo obra de juicio, como están diciendo ahora, sino obra de expiación. Por eso están diciendo, vamos a pecar hasta que Cristo venga. O sea, Cristo sale mucho antes del lugar santísimo, de Él venir, o no mucho antes, un poco antes, rectifico, un poco antes de que Él venga por segunda vez, termina la gracia y comienzan las 7 postreras plagas. Y resulta que después de la 7ª plaga, o en la 7ª plaga con el terremoto y el granizo, es que Cristo viene. Y ahí entonces yo arreglo mi vida. Hasta ese día último estoy pecando. No. ¿Para qué Cristo está ministrando? No es que no está ministrando. No está haciendo obra de expiación. Está haciendo obra de juicio y determinando quién sí y quién no. Porque Él sabe quién va a pecar y quién no. ¿Qué? Biblia. Hebreos 7, 21, 22, 28, 8, 1, 2, 9 y 24. Dice la palabra escritural inspirada, citamos. Los otros, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no desistirá. Se le dijo a Cristo, tú eres sacerdote para siempre, le dijo el Padre, según el orden de Melquisedec, no del orden arónico. Versículo 22. Por eso Jesús, del cual está hablando, fue hecho fiador de un pacto mejor. Porque la ley constituye sumo sacerdote, los levitas, ¿verdad? Aarón, sus hijos, a hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. El que está ministrando como sumo sacerdote es Cristo el Hijo. Amén. Se está negando en el mundo, en el adventismo, desde 1981. Y todo el que ha entrado en el sistema de 1981 dice, miren, hermano, iglesia, esta es la verdad. Y lo hemos creído. Amén. A los Anás modernos, a los Caifás modernos. Y hemos elegido a Barrabás y la doctrina católica, que es el centro de la doctrina católica, creer eso. Y hemos seguido al catolicismo y hemos seguido al protestantismo, pero no hemos seguido a Ellen White, a los pioneros, y antes de ellos no hemos seguido a los apóstoles del Cordero, ni a la palabra. Por eso la gran confusión.
Por eso mucha gente va a recibir una gran desilusión. Y dice el versículo 8.1, capítulo 8, versículo 1. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. La majestad es el Padre, Él se sentó a su diestra. Verso 2, hablando de Cristo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Y sigue hablando de Él en el 9:24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Amén. Otra vez, la composición del lugar santísimo, lo mismo que había en el santuario terrenal. La presencia de los ángeles, simbolizado por 2 solamente, pero allá son millones y millones, porque eso era una pequeña réplica. Y está el Padre, que se manifestaba en la Shekinah, y está el Hijo, que era el sacerdote en el tiempo levítico de Aarón, pero ahora el verdadero sacerdote, que es el Hijo. Amén. Yo quiero leer la Biblia. Bueno, vamos a mirar antes aquí. Quiero que vayamos a una cita que no logré poner en pantalla. Ustedes van a ver lo que vamos a encontrar aquí, poderoso. Cómo comienza, o sea, la obra de juicio en el cielo. Me voy a acercar un poquito. Si quieren seguirme en sus Biblias, es Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7, allí narra algo que luego vamos a leer que Ellen White dice, porque todo lo que dice Ellen White tiene que ser cotejado primero con la Biblia. Es por lo menos lo que yo creo que debe hacerse. Pero luego esto mismo lo voy a ver en los testimonios. Daniel 7, versos 9 y 10. Repito la fuente, Daniel 7, versículos 9 y 10. Allí se va a hablar del inicio del juicio investigador. Repito, lo que vamos a leer es el inicio del juicio investigador, que ya sabemos cuándo fue. 18:44. Dice la palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días, ¿quién es ese? El Padre. El anciano de días, El Padre. el Padre se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Estos son los 2 querubines, pero aquí está el santuario real. Millares y millares y millones de millones le servían. Delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Padre entra al lugar santísimo y comienza esta obra. Ahora miren los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre. Este no es el anciano de día. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cristo, ¿verdad? Que se humanó. Que venía y llegó hasta el anciano de días. Son 2. Y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado a este Hijo de Hombre dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso cuando Cristo viene, Apocalipsis 19 dice: Rey de reyes y Señor de señores, porque ya recibió el reino, ya hizo las bodas, que nosotros no estamos presentes, sino que entramos por fe y le seguimos por fe en el lugar santísimo. Allí, cuando todos los casos de los justos son determinados y ya él tiene su séquito de seguidores, sus fieles, entonces ahí recibe su reino y viene la Nueva Jerusalén también, ¿verdad? Después de los 1000 años, y entonces él tiene ese reino que le dio el Padre. Noten esta escena de juicio, que esa venida dice que en una nube vino, no fue, dice el conflicto de los siglos, no es que vino en la tierra, sino que vino ante la presencia del Padre para comenzar obra de juicio, pero es llevado en una nube delante del Padre. ¿Ok? Esto lo dice Daniel de manera categórica. Ahora yo quiero que Ellen White me diga cómo lo plantea en una visión que ella tuvo de esto mismo, cómo ve la obra de juicio del Israel último de nosotros en el lugar santísimo.
Vamos a mirar eso a continuación. En esta cita. Vi un trono. Solo miramos en Daniel. Todo lo que está en Daniel que leímos, miren cómo ella lo dice ahora. Vi un trono. Y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues la cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, fieles y infieles. La una postrada ante el trono, donde primero estaba el Padre, lugar santo, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie. Gente indiferente en el adventismo, de la obra que se está realizando. Gente indiferente, dice, mucha gente indiferente permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces, Jesús, a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y del Hijo, a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Hago una pausa, por eso dice que los salvados tendrán el nombre del Padre y del Hijo en sus Frentes. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Continúa la cita. Vi al Padre levantarse del trono, lo que vimos en Daniel, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Ahora comienza 1944, al interior del velo, y se sentó detrás del velo. Entonces Jesús se levantó del trono donde habían estado, porque cuando usted va a Apocalipsis 4 y 5 está en un trono, pero después se trasladan. Aquí está el traslado. Entonces dice, y Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados, arrodillados, se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. No fueron bendecidos con la presencia de Dios a través de Cristo. Se quedaron sin esa gloria, pero seguían guardando el sábado. Dice entonces, esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Se perdieron. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús siguieron al Cordero por donde quiera que va. Tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces Cristo su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Continúa la cita. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles. Aquí están los ángeles. Es el mismo escenario, el lugar santísimo, donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado por esos ángeles al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. ¿Quién llega primero al lugar santísimo? El Padre. Y luego entra, ¿quién? El Hijo, como lo vimos en Daniel. La misma secuencia. Entonces dice, donde el Padre estaba sentado, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, que está siendo negado, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo. Ya estamos en este periodo. Y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, Juan 20:22. ¿Qué dice? Que a los discípulos, antes de Pentecostés, Jesús aquí en la tierra, Jesús
sopló, ¿y qué les dio? Santo El Espíritu Santo. La misma escena, su espíritu, su interior, su gracia, su inmaculada presencia que está en todas partes, porque es omnipresente. Presente. Los 7 espíritus de Dios que están por toda la tierra. ¿De dónde escaparé? De tu espíritu, dijeron los pioneros, y de tu presencia. Entonces, esto es lo que se está haciendo ahora. Y ese aliento de vida viene a nosotros como morando en nuestras vidas. Cristo hace habitación, hace tabernáculo en nosotros. Por eso la presencia del creyente de Cristo siempre está en él, porque está el Espíritu Divino, que es la manifestación de Cristo, pero de manera espiritual, porque tiene 2 naturalezas. Allá ministra como hombre, pero es omnipresente en toda la tierra por su Santo Espíritu. Amén. Está diciendo, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder. Y dice, ¿saben qué más había? Mucho amor Gozo y paz. Atención, atención, atención. 30 segundos. Mucho amor, gozo y paz. ¿Han leído el fruto del Espíritu en Gálatas? El amor. Porque el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz. y otra lista. Pero esos 3 son los que encabezan. Y eso es lo que Cristo da con su Espíritu. Por eso Gálatas dice, Pablo dice en Gálatas, el fruto del Espíritu es esto. La vida de Cristo transmutada a nosotros. Por eso ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, es Cristo que me está guiando, me está conduciendo. Yo estaré con ustedes y vendré con el Padre y haré morada con ustedes. Ahora estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Eso lo dice la Biblia. Estoy con y estaré en. Estoy ahora físicamente con ustedes, pero estaré en ustedes. Y sigue diciendo más, porque esto se pone bueno. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. No habían seguido al Cordero por donde quiera que va. Y no sabía, estaba en ignorancia. Solo los entendidos entenderán. No sabía que Jesús la había dejado. Y como están adorando, y como están en el templo, Satanás parecía estar al lado del trono. Y entonces oraban: Padre, danos tu espíritu. Atención, que es la misma oración de los fieles, pero la responde otro. Cristo le dijo al Israel antiguo: ustedes tienen otro padre, ¿sí o no? Su padre es el diablo. Entonces esta oración del Israel moderno también la responde otro padre, como ellos tenían otro padre en el antiguo Israel. Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. Ese es el espíritu del diablo. En ella había luz y mucho poder, porque él puede hacer prodigios y portentos, al punto de que hace descender fuego del cielo, hace milagros, pero nada de amor, gozo ni paz. ¿Por qué? Porque el diablo no puede dar el fruto del Espíritu de Dios. Los frutos no los puede dar. Puede hacer manifestaciones externas o exteriores, como poder, luz, brillante, pero no puede dar los atributos del Espíritu, que son exclusividad de Cristo, el Hijo de Dios. Esos frutos del Espíritu no los puede dar el diablo. Por eso lo que él daba solamente era ¿qué cosa? Luz y poder. Entonces, el objeto de Satanás era mantenerla engañada, esa gran multitud, arrastrarla hacia atrás para que no esté en el lugar santísimo y seducir a los hijos de Dios. El diablo no quiere que tú y yo entremos al lugar santísimo, porque vamos a ver las grandes verdades que los líderes y dirigentes nos han ocultado para presentarnos un manual que tiene cantidad de catecismo. Ojalá me oigan. Y se lo puedo demostrar. Miren el catecismo, de dónde lo copiaron aquí. Cantidad de enseñanzas no apostólicas que no creyeron los valdenses, que no creyeron los albigenses, que no creyeron los pioneros que fueron levantados para restaurar calzadas y restablecer portillos y arreglar las cosas. Por eso esa fue su enseñanza hasta que se murieron. Y cuando hablo de los pioneros, no mencione a pioneros de John Harviquelo y a Presco, porque fueron gente que no fueron pioneros. Los pioneros fueron los que pasaron el chasco. ¿No está claro? La primera generación de pioneros, busquen cuándo claudicaron. ¡Nunca! Ahora vamos a encontrar gente que claudicó de los del siglo XIX y principio del siglo XX, pero no fueron pioneros de la primera generación. Fueron pioneros ya en 1900, 1800, 1900 tanto, y comienzan a mencionarme lista.
Los pioneros fueron los que experimentaron el chasco. Ian Exxon, James White, Ellen White, José Bate. José Bates, Padre Pierce, Andrews, Longborus, esos hombres de Dios levantaron movimientos, se reunieron y Dios le manifestó: esto es lo que se va a creer de acuerdo a la palabra. Y Elena Juan en 1905 dijo: esos principios fundamentales son inconmovibles porque son la revelación de Dios y nunca deben tocarse ni una clavija de esa cosa. Amén. Ni un ápice. Nunca. Hoy lo modificamos y decimos la 28 doctrina. Esa 28 doctrina no son los principios fundamentales. Compárelo y llámeme o solicíteme, que le voy a decir: lea aquí qué cree el adventismo y qué creímos de 1981 para acá. Así es. Hoy hemos salido del lugar santísimo para ser trinitarios y creer en 3 dioses cuando hay 2 tronos. Parece que hay un Dios que no tiene trono y que no tiene reino. Dios lo bendiga. Porque el reino de Dios y el reino de Cristo se menciona por cantidad de veces. El trono de Dios y de Cristo se menciona por cantidad de veces. Pero el trono y el reino de otro ser no aparece. ¿Creemos en el Espíritu Santo? ¡Sí! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Clamo! ¡Ven, lluvia tardía! Pero es la manifestación de Cristo en su naturaleza espiritual. Es el mismo Cristo, dice Elena, pero de vestido de su naturaleza humana. Y entonces manifestado en su naturaleza espiritual, omnipresente en todas partes. El rayo del poder de la gloria de Dios que vino en su bautismo. Del trono de Dios salían rayos, dice Elena, que los cubrían. Y ese era el poder del Espíritu de Dios. Amén. Hoy queremos confundir los textos y tergiversarlos y sacar con pinza textos aislados, desdeñando y queriendo torcer el brazo a Dios para complacer a los evangélicos. Porque Walter Martin y Donald Van House dijeron: para ser aceptados en la comunidad cristiana mundial, tienen que creer como nosotros y tienen que adaptarse a nuestros credos. Y el señor Leroy Edwin Fromm, el señor Anderson y otro grupo dijeron: pues queremos ser de la comunidad cristiana, y comenzaron a cambiar y a adaptarse. Hoy nuestra doctrina es católica y evangélica. Esa universidad, que es la meca de la teología mundial, en Andrews, Silver Spring, Michigan, de estado, Andrews University, en los Estados Unidos, tiene por título Andrews University. Le pido a los líderes mundiales que le cambien ese nombre, porque el nombre que aparece allí, ustedes no enseñan lo que ese hombre creyó hasta el último hálito de su vida y aspiró. En Andrews University no se enseña lo que Andrews creyó. No, y 1000 veces no. Cambien ese nombre de Universidad Andrews y pongan la Universidad Adventista Little Edwin Fromm. Ese es el nombre que le corresponde, no el de este hombre portento de Dios. Pero sigo leyendo. Satanás soplaba, ¿verdad? Eso lo leímos. Esta cita que aparece en Primeros Escritos, ahí está la fuente, página 55. Y Early Writings, que es como se dice Primeros Escritos en inglés, Early Writings, página 56, párrafo 1 en inglés, yo la vacié derechita del libro. Ahora, esta visión que ella tuvo y que describió, apareció primeramente en The Day Star, en marzo de 1846, y ese parrafito en rojo no se incluyó en Primeros Escritos. Así es que yo la sumé aquí. Tengo el documento en inglés donde está el Day Star. Todo lo que le leí, más esas 3 líneas. Pero en el libro Primeros Escritos, esas 3 líneas no están. Las leo ahora, porque es parte de la misma visión. Vi a uno tras otro de los que oraban a Jesús en el Santísimo abandonar la compañía e ir y unirse con aquellos que estaban ante el trono, e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás. Ellen White debe estar marzo 14 de 1946. O sea, que los que entraron al lugar santísimo de alguna forma vieron esta verdad, pero la rechazaron y la abandonaron con toda la luz que se les vació. Inmediatamente sus mentes fueron llenadas con las tinieblas. Porque cuando usted rechaza la verdad, dice otra cita, es llenado ese espacio de verdad que usted rechazó en una manera proporcional con el error. Así que gente que ha pisado el lugar santísimo
y por conveniencia han echado para atrás. Por presiones de grupo han echado para atrás. Porque si creo así, como el adventismo pionero y como los apóstoles, van a dejar de hablarme o de ser mis amigos, o se van a ofender, lastimar. Mejor no afecto mi reputación y me quedo con esto que hemos arrastrado, porque es lo que creen los 22 millones o casi. Entonces estoy del lado correcto, nadando a favor de la corriente y no tengo problemas. Dice que a los tales se nubla para ellos el panorama y entonces inmediatamente reciben la influencia impía de Satanás. ¿Saben lo que es eso? Reciben el espíritu del diablo. Ahora la cita decía que cuando el diablo sopla, dice que sopló una influencia maléfica, que es su espíritu. Cuando el diablo sopla, ¿quién es que sopla? Ahí lo dice la cita, y Satanás sopló. Entonces cuando él sopló, ¿quién fue que sopló? El diablo. Diablo. ¿El diablo? ¿O no están entendiendo la pregunta? Dice, el diablo sopló sobre ellos. Yo pregunto, ¿quién fue que sopló? El diablo. Su mismo espíritu. A él mismo. ¡Satanás! Se sopló él mismo. ¿No sería un diablito? No. No, porque entonces cuando dice, y Cristo sopló. Ah, no, no fue Cristo que sopló. No sé si me están entendiendo. Cuando Cristo sopla, no es Cristo que da el Espíritu Santo. Cuando el diablo sopla, da su espíritu, y ahí sí es Satanás. No, debieron decirme, cuando Satanás sopla, hay otro diablito, que es el espíritu del diablo, que es otro ser. Ese es el que sopla. No, Satanás sopló y toda mentira, los 23 millones creen que el diablo sopló. Pero cuando dice que Cristo sopló, no fue el que sopló, fue otro ser. ¿Me están entendiendo? O sea, tiene que ser consistente para que no doble la escritura. Cuando el diablo sopla, sopla el diablo. Cuando sopla Cristo, sopla Cristo. Amén. Cuando el diablo da su espíritu, su pensamiento, sus maquinaciones, sus intenciones. Pero cuando Cristo sopla también, Cristo da gozo, paz y amor. Amén. El mismo, no otro ser. Sea consistente. En una sopla el diablo y en otra sopla otro ser. ¿Cómo es eso? El que pisa el lugar santísimo y se devuelve. Miren lo que pasa. ¿Saben que hace 2 días vi un título en la red? Digo, qué interesante el título. Déjame ver. Vi 10 minutos. 10 minutos y salí, era como 40 minutos. Con 10 me bastó. Cada vez empezó a leer donde hablaba de Cristo, el Hijo de Dios, y decía, el Mesías, y lo sustituía por el Mesías, para no decir Hijo de Dios. Todavía está así escrito y decía el Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es el ungido. ¿Cuál es el problema de reconocer a Cristo en su verdadera condición? Que es Dios en infinitud, como dice el lenguaje, mas no en personalidad. Tiene un Padre. A rechazar a Cristo, esto es deseado Página 291. A rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. ¡Ja! ¿Cómo? Rechazar a Cristo es el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable no es la blasfemia del Espíritu Santo. Aquí me dice que rechazar a Cristo. Entonces Cristo, ¿quién será? ¿Quién es que convence de pecado? Y viene de manera interior a trabajar conmigo. Deseo a toda la gente, Página 292. Dice que también insultamos al príncipe de la vida, sigue diciendo la cita, y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás. Y sigue hablando. Lo dejamos ahí. Rechazar a Cristo es cometer el pecado imperdonable. Eso dice el lenguaje. Señores, ¿saben qué va a pasar con el adventismo? Recuerden el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, el destino del mundo predicho. Ellos creyeron que por ser hijo de Abraham y tener a Moisés por profeta, Dios nunca les iba a quitar su legado de nación escogida. Y ya del 34 se le había quitado. Pero ellos siguieron con el ritual. Y siguieron sacrificando ovejitas. Y siguieron creyendo así asado. Y creyeron que el lugar santísimo del templo en Jerusalén seguía siendo el lugar santísimo. Hace rato que no lo era. Porque ellos habían profanado ese lugar y la gloria de Dios se había alejado. Dice que, leas el capítulo completo, ustedes lo han leído cientos de veces, que cuando ya estaban a punto de destruir lo que faltaba, dijeron, bueno, al menos aquí en el lugar santísimo estamos seguros. Y se entraron al compartimento que se llama lugar santísimo. Aquí Dios nos va a proteger. Leamos esa cita. Dice, furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas, la gente de Tito, en las cámaras contiguas al lado del templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí.
la sangre corría como agua. Eso era en el templo, por las gradas del templo. Ahí iban descendiendo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban ¡Ichabod! En hebreo, la gloria se alejó, la presencia no está. Esto es templo, pero templo de Dios dirán, pero no es más templo de Dios. Lugar santo, lugar santísimo, no es más lugar santo, lugar santísimo. Cuando Cristo se aleja, la presencia se va. ¿Y qué dijeron los judíos? ¡Ichabod, Ichabod! Y fueron allí acribillados como impíos para perdición eterna. Por rechazar al Hijo de Dios. Crucifícale. ¿Y por qué? Porque dijo que era Hijo de Dios. Ahora están gritando ¡Ichabod! Cuidado con los adventistas, que no gritemos ¡Ichabod! No hay gracia, pero iba a la iglesia el sábado. El sábado es el monumento de la creación. Pero ustedes saben que lo que le da santidad al sábado es la presencia de Cristo. Amén. Se trata de no solamente el tiempo horario de 24 horas de puesta de sol viernes hasta puesta de sol el sábado, que es el tiempo ¿A sagrado, quién adoramos? sino a quién adoramos. Una oración falsificada equivale a que nos ocurra lo mismo que los judíos, yendo al sábado a la iglesia y sin embargo perdidos. Porque lo que da salvación es Cristo, el Hijo de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual ha enviado, al cual ustedes rechazaron. ¿De qué observancia me estás hablando? De rituales, cuando rechazas al Señor del sábado. Amén. Se trata de obediencia y se trata de adoración. De eso se trata la crisis final. Y la adoración tiene que ver con el sábado. Claro, es el sello que determina cómo estamos adorando. Pero tiene que ver, por sobre todo, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. No adoren como Babilonia, que tiene la marca de la bestia. Sal de Babilonia. El segundo mensaje se lo dije los tres. ¿Y quién creó el cielo, la tierra, el mar y las cosas y la fuente? El Hijo de Dios. Dios a través de su Hijo. Amén. Hebreos 1, Colosenses 1, Juan capítulo 1, Proverbios capítulo 8, Génesis 1. Génesis 1, versículo 1. Entonces, señores, miren, a cierre, yo tengo en pantalla aquí esto que les quiero mostrar. Estamos en la última etapa de la historia. En la última etapa de la historia. Voy a hacer aquí una transición. El gobierno de Mr. Donald Trump, inaugurado el 20 de enero del 2025, hace 6 mesecitos que tienen el gobierno. Le quedan 3 años y medio a ese señor y a ese gobierno. Si no lo matan. Pero por lo menos el periodo de gobierno es hasta enero 20 del 2029. Porque las próximas elecciones están pautadas para noviembre de 2028 y juramenta en enero de 2029. Ahora, él, antes de entrar al gobierno, su equipo de gobierno, llamado la gente del proyecto 2025, hicieron el programa de gobierno para Mr. Trump. El programa de gobierno. Este programa de gobierno contiene 300... ¿qué pasó acá? Contiene 316 objetivos. Esto es sumamente importante. Miren esto. Tiene 316 objetivos. ¿Se puede mirar un poquito ahí? Sí. Ustedes son jóvenes y tienen buena vista. 316 cosas que deben cumplirse en los 4 años de Trump. 316 metas. Su programa de gobierno consiste en 316 cosas que hacer. De esas 316 cosas que hacer, él ha cumplido ya 114 y 64 están en curso o están siendo ya estudiadas para en los próximos días terminar de ser elaboradas. Si sumamos las 114 cosas de su proyecto de 316 ya cumplidas, más las 64 en curso, me da un total de 178 cosas que ha hecho o está a punto de terminar. De las 316 ha hecho 178 o está por hacer, porque como les dije, hay 64 en curso, pero se está trabajando en ellas. Eso da un porciento de que de las 316, el 56% ya está hecho, o se está haciendo.
56%. ¿Saben en qué tiempo, hermanos? En 6 meses. 56% tiene 4 años para hacerlo. 4 largos años. Pero en 6 meses ya va por 56%. Restan 138 por hacer, que equivale a un 43.6%. O sea, en 6 meses ha hecho mucho más de la mitad. Por eso es que se llama el plan de gobierno de Trump el proyecto 2025. Porque él dijo que en el 25 es que tiene que cumplir casi la totalidad de sus proyectos o planes. Para que el año que viene, el 4 de julio, en el 250 aniversario de la independencia norteamericana, celebre que los 316 objetivos ya todos están cumplidos. Se está trabajando ahora en los objetivos de cambiar la moneda circulante y establecer el sistema financiero digital. Eso es lo que se está trabajando y ya fue aprobado, lo vieron, aprobado por el Congreso totalmente. Hasta los demócratas votaron a favor. O sea que ya hay un cambio tremendo que va a ocurrir. Él dijo, no sé si Dios se lo permite, que para el 30 de septiembre espera que ya esté en ejecución el asunto de ir comenzando con sacar los billetes físicos. Vamos a ver hasta dónde Dios se lo permite. Europa dijo, el 30 de septiembre, nosotros en octubre. Y Trump le dijo, le gané por un mes. Porque toda Europa pone el sistema para octubre de este año. Estamos a punto de entrar en agosto, septiembre, octubre. Y para Estados Unidos, agosto a septiembre. Mes y algo. Casi el mes de agosto. Y bueno, 2 meses, agosto y septiembre. Y un poquito más para Europa. Ahora, el 56% ya lo han logrado. Miren ahora esta otra gráfica. ¿Qué cosas faltan por hacer? No iniciado. Emitir una orden para proteger a los empleadores y empleados religiosos y aclarar que pueden tomar decisiones laborales basadas en la religión. Bueno. Domingo, van a beneficiar a los que guarden el Shabbat, que ellos llaman, pero el Shabbat de ellos es el domingo. ¿Qué está pendiente también? Establecer una compensación de tiempo y medio en sábado. Van a sobornar a la gente para que puedan trabajar en el domingo, pero obligando a los empleadores que le tengan que pagar tiempo y medio. En eso no van a entrar los empleadores, por lo tanto no se les va a conceder. Y el día de reposo es el domingo, obligatoriedad del domingo. Eso es lo próximo que se va a trabajar. Esto está tomado en la página oficial que se llama Proyecto 2030 Tracking. Está traducido al español. O sea, el seguimiento de cómo va el plan de Trump. Y entre ellos está lo que tiene que ver con el día de reposo domingo. Por eso pusieron a Jonathan Berry en el sistema, en el departamento de labor, es decir, de trabajo, para que haga los ajustes y establezca el domingo como día de reposo. Yo hablo de todo esto y ahora le pregunto a la iglesia. Entonces, si para los judíos terminó la gracia en el año 34, para nosotros como pueblo, ¿estará el Israel espiritual de hoy? ¿Estará lejos entonces el cierre de la gracia para este pueblo? No. ¿Cómo va eso? 56% en 6 meses. Eso me pone a temblar. Tiene 4 años para hacerlo. Y en 6 meses ha hecho el 56%. Dice el 20-25. Olvídense de que el 26, 27, 28 tiene todo ese margen. No. El proyecto 2025 es a 1000. Por eso una de la Cámara de Representantes dijo, esto sí va rápido. Y yo no voy a votar por ese proyecto. Eso fue cuando votaron el asunto del cambio de la moneda digital. Esto va demasiado rápido. Y esa es republicana. Yo siempre he votado por Trump y soy republicana, pero en ese proyecto no, porque eso implica lo que dice Apocalipsis 13 y citó la Biblia, que no se pueda comprar y vender. Ella lo dijo, una representante de la Cámara, una miembro de la Cámara de Representantes. Esa mujer se llama Marjorie. Dice, no voy a votar por eso. Eso tiene que ver con prohibir el control financiero. ¿Se lo va a permitir Dios? No sé si de aquí a septiembre 30, como él dice. Pero finalmente la Biblia dice que Dios va a dar el ok, porque ha llegado el cumplimiento del tiempo. Lo que estoy enfatizando, hermanos amados, es que a Israel se les acabó la gracia y se estaba por acabar y no se estaban dando cuenta. Porque yo quisiera que los púlpitos
de los 350,000 adventistas que dicen que ellos existen, hoy se le estuviera diciendo al pueblo, Señor, es tiempo de arrepentirnos, caigamos en nuestras rodillas, convoquemos ayuno y oración, entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes de Jehová y los pastores diciendo, congregación, perdónennos por ser malos líderes, quisiera ver eso y lo tengo como un sueño, temo que no voy a verlo realizar, pero sí lo veré realizado en el remanente. Amén. Y será fiel a Dios para que no nos pase, amados, como dijo Cristo de Israel antiguo en Lucas 19, 42 al 44. Oh, un lamento, ese oh es un lamento. Si al menos conocieras en este día, antes de su crucifixión, digo eso, lo que toca a tu paz. Hubieras tenido paz si hubieras aceptado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora está encubierto a tus ojos o de tus ojos. Porque cuando te endureces, tu corazón inmediatamente se cauteriza. Por eso dice, ahora está encubierto. 3 años y medio Cristo predicando. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Este es el Hijo de Dios. 3 años y medio enfatizando en eso. Y no lo creíste, lo que era para tu paz. Ahora está encubierto a tus ojos. Tu corazón ya se ha endurecido. Y sigue diciendo, vendrán días entonces sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es el dolor que tengo clavado en mi alma como un puñal. Que el pueblo no está conociendo el día de su visitación y lo que era para su paz, y se cierra la gracia, señores, se cierra. Este hombre viene con todo y están siendo dirigidos por católicos y protestantes. Primera vez en la historia que el gabinete religioso nunca se había visto. Siempre había separación de iglesia y Estado. Ahora no, ahora la iglesia está dirigiendo y está el conflicto. Cuando la iglesia dirija, se acabó esto. Eso lo dije de manera, con mis palabras, ¿verdad? Una paráfrasis fue que hice. Pero se acaba la gracia y temo que viene el día donde no sepamos lo que es para nuestra paz, porque no conocimos el tiempo de nuestra visitación. Los dones de Cristo al nacer, y ya esta es la penúltima cita, oro, incienso y mirra, fueron rechazados por el antiguo Israel. Ustedes saben que eso tiene un simbolismo, ¿verdad? El oro significaba que él iba a ser rey, la promesa del rey. ¿Qué más? El incienso era la administración del sacerdote, y la mirra era el ungüento, la especia con la cual preparaban a los que morían. Y él era el cordero, era el sacrificio. Rechazaron el oro, o rechazaron, vamos a decirlo de atrás para adelante, rechazaron primero la mirra, su muerte. Rechazaron el incienso, su intercesión. Y por lo tanto no van a gozar del oro que representaba su reino. Y ahora, el Israel de hoy tiene el oro afinado en fuego, las vestiduras blancas de su justicia para cubrirse y el colirio espiritual del discernimiento que Cristo ofrece, somos rechazados por el Israel espiritual moderno. Esa justicia de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, para hacerme vivir sin pecado, eso ya no es aceptado. Hoy Cristo no tiene poder para hacerme obediente y rechazamos esa justicia de Cristo. El oro afinado en fuego, que es la fe, que obra por amor, y la fe es lo que salva, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y al salvarnos entramos a su reino. Eso también es dejado de lado, porque no tenemos esa fe de Jesús en sus creencias. Y por supuesto tampoco tenemos el colirio o el discernimiento, y seguimos aferrados a las tradiciones de hombres que nos desvían por el camino contrario a las Escrituras. Por lo tanto, hay un símil estrecho entre Israel antiguo, que fue rechazado, e Israel moderno, que la profecía dice será vomitado de la boca de Dios. Vomitados serán por precisamente abandonar los sanos principios. Termino con el texto que dice: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda Timoteo 2:19, y el mismo maestro dijo, cuando estas cosas comenzaren a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y Amén. porque esto ha de acontecer, oh Israel, alístate para venir al encuentro con tu Dios. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Espero que el humilde estudio que hemos preparado pueda ser asimilado por todos ustedes acá de manera presencial y aquellos hermanos que han tenido la gentileza de gratificar el nombre de Dios a través de adorar con nosotros en esta humilde iglesia casera que hoy se constituye en el santuario. Amén. Así es que Dios me los bendiga en abundancia, sigamos firmes y fieles y buscando presencia divina. A los que buscan a Dios, Él les instruirá paso a paso hasta llevarnos al camino de la santidad. Amén. Creo que es propicio el momento para terminar con la bendición final. Y ahora, Padre Celestial, gracias por habernos dado el privilegio de adorarle en libertad. Amén. Porque no solamente podemos adorarle y utilizar el recurso poderoso de la oración, sino que también podemos, a través de su palabra y los testimonios, escuchar su voz. Amén. Ahora queremos para esta congregación y los hermanos que nos han estado mirando y los que nos podrán ver más adelante, a todos, que Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios nos bendiga en el bendito nombre de nuestro amado Señor, que pronto viene en gloria, su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Hacemos esta plegaria y el pueblo dice amén. 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 Gloria a Dios. Gracias por haber adorado juntos.